Qué hermoso momento, ¿no? Qué hermoso momento de reflexión y de adoración a Dios con nuestras vidas, cada uno de nosotros, con nuestro Señor. A veces han sentido contento, con gozo, poder disfrutar este hermoso privilegio, hermano, ¿no? De ser hijos de Dios y de poder adorarle a Él y saber que Él nos oye, saber que Él nos mira con agrado a través de su Hijo Jesús, ¿no? Por eso le damos gloria, honra y alabanza en esta hermosa mañana, agradecidos a Dios porque podemos congregarnos junto con nuestros hermanos que están también en las redes, que ellos también estén dispuestos y preparados para escuchar la palabra de Dios. Hemos adorado y glorificado al Señor todos juntos, y es hermoso porque allí está el Espíritu del Señor, ¿no? En medio nuestro, habita con nosotros y podemos compartirlo con cada uno de nuestros hermanos. Bueno, yo les invito a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 33. Vamos a seguir allí con Juan. Veníamos viendo unos versículos anteriores. Juan 8, 33. Juan capítulo 8, verso 33. Y dice así la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, hermano, por favor, en reverencia a su palabra, ¿no? A su bendita palabra. Juan 8, 33 dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Sí, hay un hermano que lo lea, por favor. Gloria a Dios. En lenguaje actual. Sí, a ver, en lenguaje actual. Ellos les contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Hacen una pregunta, tome asiento, hermano, gracias. Le he puesto como título a este sermón: libres en Cristo. Libres en Cristo. Siempre Cristo es el centro de nuestra vida, hermano. Fíjense qué precioso, porque nosotros a quién le damos la gloria, la honra y la alabanza. A Cristo Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y en este mensaje podemos ver que dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El domingo pasado veníamos hablando o mencionando en los versículos anteriores que Jesús, ¿qué les hablaba a los judíos que habían creído en Él? Estaba hablándoles al Señor y dirigiéndose a aquellos judíos que habían creído en Él, que estaban interesados en Jesús, ¿no? Y les hacía mención puntualmente de permanecer en su palabra y así caminar como sus seguidores, como sus discípulos, ser sus discípulos, ¿no? Pero ahí podemos ver, hermano, cuando llegamos al versículo 32, le menciona que de esta manera conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Estaba hablando de la verdad. Por eso mencionamos este título del sermón: libre en Cristo. Porque conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Porque Él es fuente de toda verdad. Y fuente y el poder de Él los libra a cada uno para que podamos caminar en esa libertad, ¿no? Entonces, ¿de qué se estaba refiriendo el Señor allí? ¿De que ellos iban a ser libres? De la esclavitud del pecado, puntualmente. De la esclavitud del pecado, ¿no? ¿Qué nos hace el pecado? Nos separa de Dios. El pecado al hombre lo separa de Dios. Entonces, de esa libertad. Pero ¿qué reacción tuvieron los judíos en ese momento? Que se encontraban allí. Tuvieron un criterio de pertenencia. Fíjense, ¿qué dijeron? Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Ellos marcaron su postura, que venían y que eran hijos
de Abraham, ¿no? O digamos, de la descendencia, por eso dice linaje. Linaje quiere decir la descendencia, de su antepasado, Abraham, ¿no? Y ellos descendían, supuestamente comentaban esto, porque Abraham había obtenido este beneficio por la bondad de Abraham para con Dios. Ellos creían merecer ser libres por medio de Abraham, ¿no? Pero nosotros podemos ver, hermano querido, que no es así. Vamos a ver en la palabra de Dios puntualmente que no era de esta manera, que es lo que Jesús les estaba hablando y a lo cual se estaba refiriendo. Porque ellos decíamos que eran descendientes físicos, ¿se entiende? ¿Sí? Descendientes físicos, no espirituales de Abraham. Entonces, por eso, claro, físicos serían sanguíneos, ¿no? Que venían de la descendencia de Abraham, ¿no? Y que eran totalmente libres y que eran salvos porque Abraham había creído en Dios, porque Abraham era amigo de Dios y porque la descendencia venía por Abraham, ¿no? Es decir, que caminaban en una total ceguera espiritual. Ellos no podían entender de que ellos no eran libres, sino que eran esclavos del pecado. Por eso que recalcamos y mencionamos que somos libres en Cristo Jesús. No podían discernir que Jesús, lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Ellos no podían entender. ¿Por qué, hermano querido? Porque muchas veces el hombre se encierra en su propio ego. Ellos estaban encerrados en ese sentido de pertenencia. Porque Abraham creyó a Dios y Abraham caminaba con Dios y Abraham amaba a Dios. Entonces, porque Abraham lo hizo, ellos descendían de aquel hombre que amaba a Dios. Y no era así, hermano. Entonces, podemos ver que la verdad que nosotros podemos recibir es a través de Cristo Jesús. Él es nuestra verdad. Él es el único que nos puede salvar. Y vamos a ver que dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. No solamente que ellos se le plantaron a Jesús en esta postura de descendencia de Abraham, sino que también, fíjense, esa actitud que tenían, o esa soberbia que los llevaba de ser exclusivos como el pueblo de Dios, no podían reconocer que aún ellos allí estando actualmente, estaban bajo el yugo de Roma. Físicamente o políticamente estaban bajo el yugo de Roma. Y no solamente eso, sino que también sus antecesores o sus antepasados se habían encontrado en estado de yugo de esclavitud. Como relata la palabra de Dios ante Egipto, los cananeos, los sirios, los asirios, los babilonios, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos se presentaban y estaban bajo el yugo de esclavitud. Pero como no es que eran libres, no podían ver esta situación, porque estaban bajo el yugo de estos gobiernos. Estaban sujetos a ellos, pero no solamente sujetos a ellos, miren qué importante además, sino también sujetos a sus ídolos, porque al estar en esos gobiernos no buscaban y no servían a Dios de corazón, sino que su corazón estaba lejos de ellos y estaban sujetos a las tradiciones, a las costumbres y a la idolatría de aquellos hombres. Y lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 15, del verso 8 al 9. Mateo 15, del 8 al 9. Un mensaje que Jesús dejó y que fue hablado por el profeta Isaías también. Mateo 15, del 8 al 9. Si podemos leerlo. Mateo capítulo 15, del verso 8 al 9. Queremos que lo tengamos. Y dice, gloria a Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense qué clarito, hermano. Esto mismo que recalcaba y remarcaba que las palabras de Jesús
fue lo que dijo Isaías en Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste es que ellos, creyendo que eran descendientes de Abraham, en realidad lo eran, en forma sanguínea decíamos, pero ¿cómo honraban a Dios? De labios, y no lo hacían de corazón. El corazón estaba lejos de Dios. Por eso, hermano querido, cuando el corazón está lejos de Dios, es que el hombre está en esclavitud y no está en libertad. ¿Y qué enseñaban ellos? Mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, porque era lo que se habían empapado, no tenían la palabra de Dios firme en su vida, sino que seguían las tradiciones de estos pueblos de los cuales ellos habían sido esclavos. Que nosotros en este mundo, hermano querido, vivimos en este mundo, pero no nos contaminemos con las cosas de este mundo, que no sigamos los placeres de este mundo, que miremos cómo esta gente vivía, y vivían en esclavitud, porque el único que los podía libertar era Cristo Jesús. Saben que los escribas y los fariseos, estos judíos, conocían mucho la ley de Dios, no, ellos conocían, pero ahora no la practicaban, hermano. Su corazón estaba lejos de Dios. Allí Jesús le recalcó. Isaías lo dijo muchos años atrás. Su corazón estaba lejos de Dios. No es suficiente estudiar la Biblia. Hay mucha gente que es estudiosa de las Escrituras y conoce muy mucho, pero no es solamente estudiarla, sino conocer la verdad, practicar la verdad, ir a la verdad y permanecer y creer que esa verdad cambia las vidas y cambia los corazones. Esa era la diferencia que estos judíos no podían entender, de reconocer a Cristo Jesús como su libertador, ¿no? Su palabra es la que nos hace libres, es la que nos liberta para que nosotros realmente, hermanos queridos, seamos verdaderos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios es aquel que practica la palabra de Dios, es aquel que la hace, es aquel que se humilla ante la presencia de Dios, aquel que reconoce que Cristo nos hizo libres. Ellos tenían o hablaban de una manera religiosa, y esa manera religiosa que procedían por creerse tener derechos, los llevaba, hermano querido, a caminar de una forma hipócrita, de una forma en apariencia, porque no habían cambiado su corazón, sino que su corazón estaba lejos de Dios. Honraban a Dios de labios. Ahora, hoy en día, traigámonos a estos días, ¿cuánto honran a Dios de labios? Honran a Dios de labios. ¿O cuánto dice Dios te bendiga? ¿O nombran el nombre de Dios? Creyendo que Dios está en ellos. El Señor estará con nosotros y en nosotros, mientras tanto seamos sus discípulos y mientras tanto permanezcamos en la verdad. Ese es el mandamiento que nos dejó Jesús. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, con quien había establecido el pacto de la gracia, porque ahí lo vamos a ver, Abraham estableció el pacto de la gracia, que fue otorgado, donde él recibió grandísimas o magnas promesas de Dios, hermano querido, pero lo recibió por obedecer, pero lo recibió primeramente por creer, porque él creyó y obedeció, por eso lo recibió, ¿no? Ellos creían que eran una nación santa. Hasta el día de hoy, los judíos creen que ellos es la única nación santa de Dios, son los privilegiados de Dios, son los que Dios los mira a ellos con agrado. Pero todos esos privilegios no son reales, hermano. Caminan en una apariencia. Porque no llegaron a creer en la simiente de Abraham. Fíjense qué precioso. No llegaron a creer en esa simiente, ¿no? En la cual Dios le había prometido a Abraham. Y lo vamos a ver en Génesis 22, 18. Génesis capítulo 22, verso 18. Dice así. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 22, verso 18. Si lo tiene, pastora, lo leemos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Fíjense, hermano querido, aquí vemos puntualmente qué es lo que el Señor le dice a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué importante obedecer. Este hombre, Abraham, un hombre que caminó con Dios, un hombre que amó a Dios, pero que obedeció sobre todo a Dios. ¿Qué diferencia con Adán, no? Y Eva? Que Dios le puso todo en el huerto, para que obedecieran y para que caminaran en esa bendición. Abraham hizo lo contrario, hizo lo que correspondía, hizo lo que agradaba a Dios. Y eso debemos hacer nosotros, buscar la mejor parte, buscar la parte que realmente bendice y glorifica a Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿era únicamente Israel iban a ser benditos? No, todas las naciones de la tierra. Ahí caía por tierra ese privilegio que ellos se creían. Claro que sí, venían como descendientes, por sangre. Pero aquí está hablando de la simiente. Y vamos a ver en Gálatas 3:16 a qué simiente se refiere. Gálatas capítulo 3, verso 16. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que Dios le dejaba a Abraham. ¿Por qué motivo le dejaba? Por haber obedecido. Y vemos en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gloria a Dios. Fíjense qué preciosa la palabra, cómo nos deja clarito quién es la simiente y nos trae ese beneficio a todas las naciones, a todos los que creyeran en Él. A tu simiente, la cual es Cristo. No dijo a sus simientes, hablando de muchas, sino habló de una simiente. Esa simiente es Cristo. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y miremos allí en Gálatas 3:26 al 29. Gálatas capítulo 3, del verso 26 al 29. Si lo podemos leer, Patrick. Gálatas capítulo 3, del verso 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fíjense qué precioso, ¿eh? Pues todos sois hijos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo. Si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, seremos hijos de Dios. Si nosotros confesamos que Cristo Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó y está con nuestro Padre, con Dios, seremos sus hijos. Todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Dios no hace excepción de personas. Solamente hay que ir a Cristo, quien nos hace libres. Él nos hace libres. ¿Cómo no darle la gloria? ¿Y cuánta gente lo toma con indiferencia a Cristo Jesús? Como lo hicieron estos judíos, cuando Él les dijo que si elijo libertares seréis verdaderamente libres. Ellos no lo podían entender. Pero qué importante que cada uno de nosotros deseemos y reconozcamos y busquemos por fe a Cristo Jesús para poder ser hijos de Dios, ¿no? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos aquellos que creen en Él son uno. No hay judíos, no hay diferencia, hermano. Es para todos. No hay un pueblo especial. Hay una iglesia que es la iglesia de Cristo, en la que Él va a venir a buscar. Ciertamente, linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. ¿Cuál es el linaje? Los descendientes que creen en Cristo, en la simiente, en esa simiente preciosa, simiente de amor, Cristo Jesús. Eso lo dice Gálatas 3, 26 al 29. Estos judíos, ellos cuestionaban a Jesús, que decían al final del versículo 33 de Juan 8, ¿cómo dices tú, seréis libres? Ellos se creían que eran libres, hermano querido, y esto se les cuestionaba. Ellos se negaban a creer en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se los decía. Esa es la simiente prometida a Abraham. Si ellos eran hijos de Abraham, debían creer en Cristo Jesús, en su simiente. Entonces, podemos ver, hermano querido, que si no venían a Cristo, de nada les servía. O si no creían en Cristo, de nada les servía ser descendientes o herederos de Abraham, ¿no? Y estar practicando una religión de la cual ellos se mostraban como que eran conocedores de la ley. Pero ¿qué hicieron? Rechazaron a Jesús. Entonces, qué importante que el hombre y la mujer tengan bien presente que debemos creer en Jesús y debemos aceptar a Jesús, debemos recibirle en nuestro corazón. Todo aquel que rechace a Cristo Jesús, Dios le rechazará en el cielo. No podrá tener parte con Dios en el cielo. Por eso Jesús se estaba refiriendo que ellos eran esclavos del pecado. Y ellos no podían entender, ellos creían que eran libres, pero estaban esclavos del pecado. Porque para poder ser librados del pecado tenían que ir a Cristo. Tenían que ir a esa simiente. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Por tal motivo nosotros depositemos nuestra fe en Cristo Jesús y permanezcamos en su palabra. Es importante depositar nuestra fe en Jesús. Es importante saber que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Saber, creer y caminar con Él, ¿no? Para ser libres de esa esclavitud. Él nos libra. Y para que Dios no diga, este pueblo de oídos, claro, de labios me honra, gracias Padre. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, sino que pueda decir Dios de nosotros, este pueblo verdaderamente me adora porque ha aceptado a mi Hijo, porque cree en Jesucristo y porque sigue sus pisadas, ¿no? Su mandamiento. Entonces nosotros de esa manera vamos a poder caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso que Él es quien nos hizo libres. Cristo es nuestra libertad. Él es el que nos limpió de nuestros pecados. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario fue la que limpió nuestros pecados. Qué precioso, hermano, ¿no? Y tenemos derecho. Por Cristo Jesús hemos sido justificados. No teníamos oportunidad, pero por Cristo. Y se lo prometió a Abraham. ¿Cuántos años atrás? Aquí están las naciones. Las naciones serían benditas a través de que Abraham le creyó a Dios. Y esa justicia vino también para nosotros. Por eso, hermano querido, yo te insto, yo te animo con toda solicitud a que desechemos toda inmundicia y toda malicia. Que nos santifiquemos, que desechemos la maldad. Muchos de los que estaban escuchando a Jesús allí venían con malas intenciones y le hablaban queriendo tener un posicionamiento, pero hablaban con malas intenciones. Por eso desechemos toda malicia y toda maldad y recibamos con mansedumbre la palabra implantada, esta palabra. Que cuando la palabra de Dios se abra, nosotros podamos abrir nuestro corazón y recibir esa palabra. Decidir caminar en ella, recibirla con fe, hermanos. La cual puede salvar nuestras almas. Su palabra, hermano, es la que nos lleva a Cristo Jesús y salva nuestras almas por creer en Él, ¿no? Que verdaderamente seamos hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores como eran estos judíos. Que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que con un corazón sincero vayamos a Cristo Jesús, reconociendo de que somos libres por Él y que podemos, si no lo somos, podemos ser libres
por medio de Cristo Jesús. Este es el mensaje que les quería dejar. Que el Señor te siga bendiciendo y nos vamos a poner de pie y vamos a estar orando por su palabra. No sé si hay algún hermano que quiera dirigirnos en oración sobre este mensaje de que solo Cristo nos hace libres, ¿no? Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla cada día y te agradecemos, Señor, por esta libertad que Cristo nos trae por medio de la fe, el creer en ti, Señor, y también por obedecer. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres y poder servirte y poder adorarte y poder honrarte, Señor, hasta el último día de nuestra vida aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias te damos, Jesús, porque sabemos que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Gracias porque te hemos conocido. Gracias, Señor, porque hemos creído en ti, oh Dios, y queremos permanecer todos los días de nuestra vida conforme a tu palabra. Mantenernos firmes, Señor, desechando toda maldad, desechando toda inmundicia, buscando, bendito Dios, día a día agradarte. Saber de que todo lo que tu Hijo amado Jesús hizo no fue en vano, sino que nos trajo la libertad, para que nosotros un día podamos presentarnos delante de tu presencia y tú nos digas: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Señor, gracias te damos por la libertad que nos diste en Cristo Jesús. Y decidimos seguirte, decidimos caminar en esa libertad y permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos por la guía de tu Espíritu Santo, porque no estamos solos, porque tú nos fortaleces, porque tú nos guías, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos queridos, que el Señor los siga bendiciendo. Nos saludamos en la paz del Señor, ¿sí?